La doctrina del rescate. La doctrina del rescate. Ese novedoso título, ¿a qué hace referencia? Se preguntará una que otra persona. Pues bien, siempre bajo la luz que nos brindan las Escrituras y la guía del Ruach HaKodesh, nos proponemos hacer claridad suficiente respecto a esta doctrina y disipar toda clase de dudas con el objeto de sacar del engaño a multitud de personas que han venido siendo capturadas bajo el manto de presuntas verdades, ocasionando con ello gran confusión en muchas ovejas sinceras de corazón que han sido desviadas del verdadero camino de la salvación. Cuando se habla de un rescate, se está haciendo alusión al logro de la libertad de alguien que, por algún hecho o circunstancia, se encuentra cautivo, desconociendo los motivos por los cuales hasta allí ha llegado. De inmediato, como es lógico suponer, algunas ovejas preguntarán: ¿de qué necesitamos ser liberados? Dos respuestas contundentes saltan a la vista. Primero, de todas las mentiras y engaños recibidos o heredados de nuestros padres. Y, segundo, de todos los malos deseos de nuestra carne. Mientras estemos conviviendo con la mentira y los deseos de nuestra carne, actuando conforme a su voluntad, estaremos muertos en vida, atrapados espiritualmente, al estar orientados por falsos profetas que, a lo largo de la historia, han hecho tropezar a millones de personas, desviándolas hacia senderos torcidos. Jeremías 23:14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Oseas 7:13. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Colosenses 2:13a. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Efesios 2:1b. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Rúa que ahora opera en los hijos de desobediencia. 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 2:5a. Aún estando nosotros muertos en pecados. Pero si acudimos a la Torá, que es fuente de libertad, ésta nos librará de todo yugo del adversario, sin que tengamos necesidad de recurrir a doctrinas ajenas o explicaciones humanas que hacen peligrar nuestra existencia. Toda persona que anhele estar en comunión con Elohim Yahvé es menester que sea rescatada o resucitada de la muerte espiritual en la cual se halla inmersa por causa del pecado, y para ello se requiere un sacrificio expiatorio, tal como está consagrado en la Torá. Vaikra, Levítico 16:29.
Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. 16:30. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahvé. 16:32. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. 16:33. Y hará la expiación por el santuario Kadosh y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. 16:34. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Yahvé le mandó. Una buena noticia de los cielos hemos recibido. Para nuestro rescate, un Salvador fue ungido, el cual hará expiación por nuestros pecados. Mateo 20:28. Como el Hijo del Adán no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 9:14. Cuánto más la sangre del ungido, el cual mediante el Ruá eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. Por dicha razón, debemos tener siempre en cuenta que fue el Salvador, el Hijo unigénito de Yahvé el Padre, quien dio su vida para rescatarnos a muchos, y solo Él constituye el verdadero camino y la vida. Hechos 4:11. Este Salvador es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque, primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y el Adán, el ungido Salvador, Adán. 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El ungido Salvador dio su vida por nosotros, es decir, por medio de su sacrificio nuestros pecados son borrados. Entonces se hace evidente la gran misericordia y el gran ahabad de nuestro Elohim, volviendo a dar vida primero a su pueblo y después a todas las naciones que crean y atiendan a su voz. Romanos 3:22. La justicia de Elohim por medio de la emuná en el ungido Salvador, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en el ungido Salvador. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros,
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 2:4. Pero Elohim, que es rico en misericordia, por su gran ajabad con que nos amó. 2:5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el ungido. Por gracia sois salvos. Porque Hebreos 10:1. Porque la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. 10:2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. 10:3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Las escrituras Kadoshim nos ratifican que solamente quienes crean y pongan por obra las palabras del Salvador podrán obtener la redención, o sea, perdón por sus pecados y una vida nueva en el Adón soberano. Yohanan, Juan 3:7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. 3:3. Respondió el Salvador y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Primera de Keifas, Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Rúa, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Elohim que vive y permanece para siempre. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Antes de proseguir estudiando la doctrina en mención, bien vale la pena que hagamos unas sinceras reflexiones a saber. ¿Creemos con certeza en el ungido Salvador? ¿Confiamos realmente en Él de todo corazón? ¿Aceptamos todas sus palabras para obedecer a ellas? Si de verdad hacemos una evaluación sincera de los interrogantes anteriores, lo más lógico es que no vayamos a engañarnos nosotros mismos, porque ello redundaría en nuestra propia perdición. Si las respuestas a ellas son altamente positivas y confiables, debemos demostrar en la práctica que ello es cierto. Y esa confianza que manifestamos tener en el ungido Salvador se corrobora totalmente con nuestro modo de afrontar difíciles pruebas que nos han de llegar, y en ellas se confirmará hasta dónde es cierta nuestra emuná. No obstante, aquel que no dude y persevere tendrá su recompensa final. Matitya, Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 10:32.
A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. 10:33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Muchas personas expresan de múltiples maneras creer en el Salvador, pero en la práctica lo niegan de varias maneras. Cuando no lo reconocen como el Hijo unigénito del Padre, al no aceptar que Él y el Padre son uno solo, olvidando que el Padre se hace presente por medio de su Hijo. De allí que sea indispensable atender a sus palabras y ponerlas por obra. Para efectos del cumplimiento de la redención y vivificación, Elohim Yahvé ha establecido un orden, a saber: Primera de Corintios 15:20. Mas ahora el ungido ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. 15:21. Porque por cuanto la muerte entró por un Adán, también por un Adán la resurrección de los muertos. 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también por el ungido todos serán vivificados. 15:23. Pero cada uno en su debido orden. El ungido, las primicias, luego los que son del ungido en su venida. Los primeros redimidos o vivificados son los ungidos, los hijos unigénitos de Yahvé el Padre, quien los escoge y levanta para que se conviertan en su morada y, por ende, son la imagen del mismo Elohim ante los hombres y quienes representan el Cordero. Estos son los únicos redimidos directamente por el Rúa de Yahvé y, por consiguiente, son los unigénitos, únicos del Padre y uno con el Padre. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Revelaciones, Apocalipsis 14:1. Serán escogidos, y ellos mismos son el Cordero llevando al Altísimo, estando en cinta Sión. Serán su cobertura 144,000, y su nombre será el mismo nombre de su Padre, como grabado sobre la frente de sus perfectos. 14:3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, solo aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Revelaciones, Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Rugiendo, testificarán abundantemente a los manantiales apartados. Mi enviado, el Cordero, dará todo cuando vuelva. Estos fueron redimidos de entre mis hijos los Adán, como primicias, para líderes como Elohim y como Cordero. 14:5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Elohim. Yohanan, Juan 1:14.
Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estos hijos unigénitos tendrán como función redimir, vivificar o resucitar a sus hermanos, los primogénitos. Muchos se preguntarán, ¿por qué primogénitos si no son los primeros? Porque son los primeros formados por la unión que se da entre el Ruach de Yahvé y un cuerpo de carne, como en un matrimonio, cuando dos seres se transforman en uno solo, a diferencia del Hijo unigénito, el cual solo es formado por el Ruach de Yahvé. Los unigénitos redimirán a sus hermanos de las tribus de Israel y los limpiarán de toda la contaminación recibida con doctrinas de hombres, y en su lugar les enseñarán la verdad que proviene de Elohim el Padre, es decir, la Torá, bajo la guía del Ruach, dándoles una nueva vida. Revelaciones, Apocalipsis 7:3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. 7:4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 7:5. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. 7:6. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neptalim, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. Revelaciones, Apocalipsis 7:7. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. 7:8. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Y echa ya Isaías 4:3. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado Kadosh. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. 4:4. Cuando Adonai lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con ruach de juicio y con ruach de devastación. Estos dos primeros grupos, tanto los unigénitos como los primogénitos, se encargarán de redimir a sus hermanos, aquellos escogidos que son del ungido Salvador en su venida. Yohanan, Juan 17:2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi esplendor que me has dado, porque me has amado
desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:1. Shaul, Cheliach del ungido Salvador por la voluntad de Elohim, a los Kadoshim y fieles en el ungido Salvador que están en Éfeso. 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos Kadoshim y sin mancha delante de él. 1:5. En Ahabad, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio del ungido Salvador, según el puro afecto de su voluntad. 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la Torá los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torá serán justificados. 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en el ungido Salvador. 5:8. Mas Elohim muestra su ahabad para con nosotros en que, siendo aún pecadores, el ungido murió por nosotros. 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Posteriormente, ellos, como parte integral de esa gran estructura levantada para salvación, alumbrarán como el resplandor del firmamento, ofreciendo la claridad necesaria a través de la sabiduría que les ha sido entregada en cabeza del Hijo unigénito. Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Cuando el Hijo unigénito vaya dando a conocer a los escogidos de forma gradual todos los misterios y secretos guardados en la Torá, ellos poseerán el conocimiento necesario y vital para anunciar el mensaje de vida e ir en pos de las ovejas perdidas por causa de tanto engaño y mentira, y hacerlas aptas para llevar el mensaje de luz a las naciones. Antes de continuar el presente estudio, resulta importante aclarar que la palabra hebrea ben, traducida como hijo, tiene otras acepciones, puesto que en todas las traducciones hacen referencia al Hijo unigénito como si se tratase del hijo del Adán, cuando realmente debería decir edificador del Adán, ya que es él quien edifica y forma a sus hermanos, los Adán. H 11:21. Ben, DH 11:29. Hijo, como constructor del nombre de familia. En el sentido más amplio, de relación, literalmente y figurativamente incluido nieto, súbdito, nación, calidad o condición, etc. Como H1, H251, etc. Afligido, aventado, becerro, cabrito, corderito, cría, criado nacido en, desvalido, digno, de edad de, edificador, extranjero, extraño, familia, hijo, hija, hombre, joven, mayordomo, merecer, muchacho,
nacer, nacido, nieto, niño, noble, novillo, plebeyo, poderoso, pollino, pollo, primero, rama, rehén, renuevo, saeta, sentenciado, tener, años, ungido, valiente, basta. Matitia, Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del edificador del Adán en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al edificador del Adán viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. 26:64. El Salvador le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al edificador del Adán sentado a la diestra del poder de Elohim y viniendo en las nubes del cielo. Revelaciones, Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué significa realmente venir por las nubes? Tradicionalmente en las congregaciones se ha venido enseñando que el ungido Salvador ha de llegar con las nubes o sobre ellas, partiendo de una interpretación literal del texto plasmado en las Escrituras. Por ello, nos proponemos hacer claridad respecto a este tema, dado que no puede pasar inadvertido algo tan trascendental. Veamos qué nos dice la palabra de nuestro Padre Yahvé. Matitia, Mateo 16:27. Porque el edificador del Adán vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Segunda de Tesalonicenses 1:7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste Adonai el Salvador desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Quiénes son esos ángeles, malachim, a los cuales se refiere el verso anterior? Simple y llanamente, poderosos sacerdotes de Elohim. H 4397. Malak, de una raíz que no se usa, significa despachar como delegado, mensajero, especialmente de Elohim, ángel, también profeta, sacerdote o maestro, embajador, enviado, mediador, mensajero, ángel. Cuando en el verso expresa sobre las nubes, es porque está haciendo referencia a que el Salvador es la autoridad suprema colocada por Elohim sobre esos sacerdotes, los cuales están representados figurativamente por las nubes, es decir, por personas que cargan agua del cielo para regar sobre toda la tierra. El agua en las Escrituras es una simbología de la palabra de vida que emana del Padre Celestial. Veamos el ejemplo de unos ángeles rebeldes que en las Escrituras se les califica como nubes sin agua. Yahudá, Judas 1:8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. 1:12.
Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Por esta razón, quien se encuentre convencido de manera literal que, mirando hacia los cielos, ha de visualizar al Salvador, está errado, puesto que Él aparecerá de la misma forma que ascendió en el momento debido. Hechos 1:11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Salvador, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. 7:14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. El Salvador ha de aparecer como un hijo de hombre, en carne igual que todos nosotros, pero espiritualmente cargado con plena sabiduría y el poder de Yahvé, rodeado de todos sus discípulos, quienes obran como sacerdotes poderosos, para realizar todos los juicios y aplicar la justicia a todos los que le esperan. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando emuná a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 24:15. Teniendo esperanza en Elohim, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. 24:16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Elohim y ante los hombres. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Grandes multitudes que proceden de toda tribu, pueblo, lengua y nación serán objeto de redención por parte del Salvador. Revelaciones, Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. 7:10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Elohim, que está sentado en el trono, y al Cordero. 7:13. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? 7:14. Yo le dije: Adonai, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amados aquí, el rescate o la resurrección del pueblo de Yahvé ya está en marcha. Por lo tanto, es tiempo de hacer morir en nosotros todas las obras de la carne,
atendiendo a la voz del Padre, quien nos instruye por medio del Salvador. Que el Rúa de nuestro Elohim empiece a vivificar nuestras vidas para convertirnos en luz en este mundo plagado de oscuridad y tinieblas. Si nos mantenemos firmes y perseveramos hasta el final, haciendo que prevalezca el Rúa en nuestras vidas, lograremos todas las bendiciones que Elohim tiene para todo aquel que le obedece y cree en sus palabras. Todo loor y toda honra sean para Yahvé. Shalom ubrajá, voz de chofar.